Buenos días a todos. En esta oportunidad se les va a explicar este punto muy importante que es la investigación de mercado. ¿Para qué nos sirve? ¿Cuáles son los objetivos? Y qué es lo que debe considerar la empresa al momento de realizar una investigación de mercado. Una investigación de mercado de cierta manera nos puede facilitar mucho a la empresa para realizar diferentes tipos de estrategias, tomando en cuenta cuáles llegan a ser sus debilidades y cuáles llegarían a ser sus oportunidades al momento de investigar un mercado. Esta investigación de mercado es simplemente un trabajo de campo, identificar cuáles son las problemáticas que existen dentro del mercado en relación al producto, al precio, la plaza y la promoción. Se debe identificar también cuáles son las competencias en relación a la empresa, identificar si el consumidor o el cliente está satisfecho o no está satisfecho con el producto que ofrecemos, ¿no? De cierta manera la investigación de mercado nos va a ayudar a nosotros como empresa a identificar diferentes tipos de estrategias, siempre considerando las políticas y los recursos de la empresa. Recordemos que una empresa no es igual que otra. Cada empresa se caracteriza y es diferente de una a otra. ¿Por qué? Porque cada empresa tiene sus políticas y tiene sus reglamentos y tiene sus recursos diferentes, ¿no? Bien, empecemos a analizar qué es una investigación de mercado. La investigación de mercado nos permite conocer los cambios en las tendencias de compra que tienen los clientes. Para ello se analizan los factores de comercialización, qué compra, dónde compra, cuándo compra, por qué compra, ¿no? Y todos los compran. También se realiza cuando las ventas están bajas. Se analiza el ciclo de vida del producto. El empresario tiene que identificar si el producto está en una etapa de declinación o una etapa de crecimiento, o identificar de cierta manera qué tipo de estrategias va a utilizar según las proyecciones de ventas. Estas proyecciones de ventas se realizan 4 gestiones atrás, para identificar en qué gestión la empresa ha generado más ganancias o en qué gestión la empresa ha generado mayores pérdidas para la empresa. También se realiza una investigación de mercado cuando la empresa está introduciendo un nuevo producto dentro del mercado. Obviamente que nosotros necesitamos saber o identificar qué tipo de necesidad se va a satisfacer, un deseo o una necesidad, a qué tipo de consumidor estamos llegando con el nuevo producto, cuál va a ser la forma de distribución, cuál va a ser el tipo de promoción que nosotros vamos a utilizar como empresa para poder lanzar un nuevo producto. Por otro lado tenemos el objetivo de la investigación de mercado. Es a partir de la información a la empresa sobre las necesidades del mercado que de cierta manera va a ayudar a la empresa a definir estrategias para hacer frente a los cambios del mercado. Recordemos que el mercado constantemente va cambiando. También que dentro del mercado pues existe diferentes tipos de competencia, existe diferentes tipos de clientes. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de la investigación de mercado? Es identificar de cierta manera qué es lo que está pasando dentro del mercado para que la empresa pueda realizar diferentes tipos de estrategias. Generalmente cuando hablamos de la investigación de mercado pues existen diferentes tipos de investigaciones, ¿no? Las cuales se van a adecuar según las características y políticas que tenga la empresa, ¿no? Nuevamente vuelvo a explicar que cada empresa es diferente, cada empresa tiene sus políticas, sus reglamentos diferentes, lo ven de diferente forma, a su vez también tienen diferentes tipos de recursos. Entonces, esta investigación de mercado va a estar orientado a las características que pueda llegar a tener una empresa. En primer punto tenemos la investigación motivacional, que es más conocida como la investigación cualitativa. También tenemos la investigación del tamaño del mercado, que es cuantitativa. Esto nos va a ayudar a identificar a nosotros mediante datos estadísticos qué es lo que está pasando dentro del mercado. También se analiza una investigación de distribución. ¿Qué tipo de distribución está utilizando la competencia y qué tipo de distribución está utilizando nuestra empresa para ver cuáles llegarían a ser nuestras estrategias para poder llegar de la mejor forma posible a nuestro consumidor? También se analiza una investigación sobre precios, que quiere decir, pues la empresa va a tener que investigar los precios de la competencia en relación a un producto similar o un producto que la competencia ofrezca de similares características, ¿no? Entonces aquí se analiza
generalmente el precio de la competencia y se hace una comparación con el precio de la empresa, ¿no? Y cuánto el consumidor estaría dispuesto a pagar por el mismo producto. También se hace una investigación y análisis de ventas. Esta investigación de análisis y ventas está orientada a las proyecciones de ventas. Como ya les había explicado anteriormente, pues estas proyecciones de ventas se analizan de 4 gestiones o 5 gestiones atrás, ¿no? Para que el empresario pueda identificar en qué gestión ha generado más ganancias o en qué gestión ha generado mayores pérdidas. También se hace una investigación y análisis de comunicación, más conocida como la publicidad y promoción. Aquí se analizan los factores de la competencia, qué está haciendo la competencia para llamar la atención de sus consumidores, qué tipo de estrategias promocionales se está utilizando para captar más consumidores y qué tipo de estrategias nosotros como empresa pues estamos lanzando dentro del mercado, ¿no? Y qué es lo que le gustaría al consumidor que la empresa realice o qué tipo de estrategias realice. También tenemos investigación y análisis del producto. Generalmente en este punto la empresa pues tiene que identificar cuál va a ser el uso que se le va a dar al producto que nosotros estamos ofreciendo en el mercado, o qué empresas ofrecen un producto similar al de nuestro producto o de nuestra empresa, ¿no? Entonces, para identificar el tipo de investigación, pues la empresa tiene que ver cuáles son sus fortalezas, tiene que analizar cuáles son sus debilidades, sus oportunidades y sus amenazas, ¿no? Para identificar de cierta manera qué tipo de investigación lo van a hacer. Antes de realizar un tipo de investigación, pues la empresa tiene que analizar su entorno interno de la empresa, identificar qué es lo que está pasando y por qué queremos hacer una investigación del mercado. Por otro lado, tenemos el diseño de investigación. Este diseño de investigación parte desde 2 puntos importantes, uno que es la investigación exploratoria y otro que es la investigación concluyente. La que generalmente más se aplica es la investigación exploratoria. ¿Por qué? Porque estudia la causa y el efecto. La causa, ¿qué es lo que está pasando? Identifica el por qué está pasando. Y el efecto es qué es lo que está ocasionando que tengamos una problemática dentro de la empresa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues simplemente se analiza en una investigación exploratoria, como su nombre dice, explorar y estudiar la causa y el efecto que tenga que investigar dentro de nuestra investigación. Para ello se analizan los estudios de datos secundarios, se analizan las encuestas o entrevistas a las personas seleccionadas, se analiza de los casos seleccionados, que quiere decir que se hace lo que es un análisis de los casos seleccionados, es decir, se analiza lo que es el problema principal o los problemas principales que pueda aquejar a nuestra empresa. Tenemos también la investigación concluyente. Dentro de esta investigación concluyente se analiza una investigación descriptiva y experimental. La descriptiva analiza el método de casos y analiza el método estadístico. ¿Qué quiere decir? Este método de investigación descriptiva es la que generalmente más se llega a adaptar dentro de una investigación de mercado, acompañada de una investigación exploratoria. Recordemos que una investigación de mercado simplemente es un trabajo de campo. Ese trabajo de campo pues que nos va a identificar o que nos va a ayudar a nosotros a identificar o a explorar qué es lo que está pasando, identificar la causa y cuál es el efecto de ese problema que estamos encontrando, ¿no? Para ello también se analiza lo que es la parte de investigación descriptiva. La investigación experimental obtiene conclusiones claras y precisas sobre la veracidad de una hipótesis que encierra una relación de la causa y efecto. Cuando nosotros empezamos a realizar una investigación, pues tenemos que tener una problemática y darle una posible solución. A esa posible solución se le llama como una hipótesis, ¿no? El proyecto que nosotros o las estrategias que nosotros estaríamos implementando hacia nuestra empresa, identificando cuál ha sido la causa y el efecto. Por otro lado, también tenemos los procesos de investigación. Para realizar una investigación de mercado, pues se sigue lo que es una secuencia de pasos, ¿no? El primer punto tenemos la formulación del problema, identificar prácticamente cuál es el problema principal. ¿Para qué? Para que con nuestra investigación nosotros realicemos o propongamos de cierta manera una hipótesis o una formulación del problema, ¿no? El cómo nosotros podemos
dar una solución al problema principal. El diseño de investigación. El diseño de investigación pues va a llegar a ser diferente de estudio de mercado a otro estudio de mercado, ¿no? Y dependiendo mucho de la empresa. Este diseño de investigación pues va a llegar a modificarse dependiendo a las características que nos están llegando a pedir, pero tiene que estar en relación a la formulación del problema. Determinación de métodos y el diseño de modelos de recopilación de datos. Tenemos que identificar qué tipo de métodos vamos a llegarlos a utilizar, ¿no? Método descriptivo, exploratorio, ¿no? Entonces nosotros tenemos que identificar de cierta manera qué es lo que vamos nosotros a utilizar para realizar nuestra investigación del mercado, ¿no? Realizaremos encuestas, tabulaciones, identificar qué tipo de investigación vamos a llegarlas a utilizar, dónde la vamos a llegar a utilizar. Por otro lado tenemos el diseño de la muestra y recolección de datos. Este punto donde dice diseño de la muestra y recolección de datos, de cierta manera nosotros nos va a ayudar a identificar a qué personas tenemos que ir a encuestar, a qué cantidad de personas vamos a llegar a encuestar y en dónde vamos a llegar a encuestar. ¿Para qué? Para que nos muestre datos estadísticos. Estos datos estadísticos nos va a ayudar y nos va a permitir analizar de cierta manera mediante gráficos si el consumidor está aceptando o no está aceptando el producto, ¿no? Esta tabulación de datos va en relación a las encuestas. Si la empresa va a realizar una encuesta, entonces se va a llegar a contabilizar cuántas personas nos han dicho que sí conocen el producto y cuántas personas me han dicho que no conocen el producto, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a llegar a mostrar a nosotros para identificar o especificar qué tipo de estrategias nosotros podemos utilizar para poder posesionar nuestro producto dentro del mercado, ¿no? Mediante datos estadísticos. Análisis de interpretación de los datos. Este análisis de interpretación de los datos simplemente es el análisis de nuestras tabulaciones ya realizadas en relación a los datos que tenemos dentro de nuestras encuestas. Elaboración del informe de investigación. Esta elaboración del informe de investigación pues tiene que llegar a ser una información detallada para que la empresa de cierta manera pueda identificar qué es lo que se pretende realizar dentro de la empresa o qué tipo de estrategias la empresa podría utilizar, porque se han visto diferentes factores que está afectando a nuestra empresa, ¿no? Ya puede ser en relación al producto, al precio, a los canales de distribución, más conocidos como la plaza o la promoción. Bien, empecemos a analizar punto por punto la formulación del problema. La formulación del problema busca estudiar internamente el problema planteado. ¿Qué quiere decir? Vamos a identificar el problema que está quejando a nuestra empresa, ¿sí? El primer paso es realizar lo que es una matriz FODA o un diagnóstico interno o externo, también se le llega a llamar. ¿Para qué? Para identificar de cierta manera qué es lo que está pasando. Para ello tenemos que ser bastante precisos y decir qué es lo que no tiene la empresa. Aquí tenemos un ejemplo. Primer paso, dice, lista todos los problemas que tenga la empresa. Podemos identificar ese factor interno, ¿no? El análisis FODA, las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? En este caso vamos a analizar de forma interna nuestra empresa, pero en el área del departamento de mercadotecnia. Esta formulación del problema tiene que estar orientada a diferentes áreas de la empresa, pero no lo puede hacer de forma general, dependiendo cómo la empresa quiere manejar sus estrategias o su investigación. En este caso estamos haciendo específicamente del departamento de marketing. ¿Qué quiere decir? Para la formulación del problema, primer paso, listar los problemas que tiene la empresa. Ejemplo, la empresa no realiza estrategias de publicidad, promoción u otras actividades que respalden la imagen y el posicionamiento de la marca del producto. ¿Qué quiere decir? Que la empresa no realiza estrategias de promoción y publicidad. Estamos analizando la causa y cuál va a ser el efecto. Aquí, por otras actividades, ¿no? Que respalden la imagen y el posicionamiento de la marca del producto. Entonces, si la empresa no va a realizar estrategias de publicidad, por lo tanto, pues la empresa no va a llegar a ser conocida dentro del mercado
ni tampoco va a ser posesionado la marca dentro del mercado, ¿no? Tampoco va a ser reconocido pues en la mente del consumidor. Una gran mayoría de las personas no conoce el producto de la empresa. Si la empresa no realiza estrategias de publicidad, por consecuente, pues va a decir que las personas no conocen el producto de la empresa, ¿no? Entonces se va relacionando de esta manera pues la formulación del problema, ¿no? Identificamos los problemas paso por paso y el segundo paso va a ser utilizar o realizar de cierta manera como una hipótesis, ¿no? Como una formulación como una formulación, en este caso como una pregunta. Si nosotros hemos identificado el problema principal o los problemas principales que pueda aquejar a la empresa, entonces el segundo paso es la formulación del problema. Y para ello se analiza como un interrogante. Es como si nosotros estuviésemos viendo cómo nosotros podríamos mejorar todos los problemas que hemos encontrado. Es como una posible respuesta. También se lo llega a llamar la hipótesis, ¿no? La hipótesis de la formulación del problema. Muchas veces se lo llama de esa forma. Entonces aquí, ¿qué es lo que dice? El segundo paso, formular el problema. ¿Será que con la utilización, es como una pregunta, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Será que con la utilización de un plan de marketing estratégico promocional, la empresa podrá lograr una mejor satisfacción de sus clientes y por lo tanto incrementar sus ventas en el mercado? ¿Qué es lo que estamos proponiendo al ver que la empresa no realiza estrategias de publicidad? Entonces, lo que estamos proponiendo a la empresa es realizar un marketing estratégico promocional orientado a realizar estrategias de publicidad y promoción, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver el diseño de la investigación. El diseño debe ser concluyente, el cual puede ser descriptivo o experimental, dependiendo de la investigación que se está realizando. En cualquiera de estos dos diseños, la recopilación de datos no es tan flexible, puesto que existen procedimientos más rígidos. Por eso se dice dependiendo de la investigación que se está haciendo. Estos dos diseños tienen que ver con la forma o modelos de recopilación de datos y con el diseño de la muestra. Es muy importante analizar el diseño de la muestra. ¿Para qué? Para verificar o identificar a quienes vamos a poder encuestar. La recopilación de datos, qué tipo de información necesito para realizar mi investigación. En el punto 3 tenemos determinación del método y diseño de recopilación de datos. Generalmente, al momento de realizar una investigación, manejamos estos dos puntos, que es más conocido como fuentes primarias y como fuentes secundarias. Cuando nosotros hacemos una investigación de mercado dentro de la empresa, pues vamos a utilizar ambas. Las fuentes primarias, ¿qué quiere decir? Que tenemos esta fuente primaria también es conocida como información de primera mano, ¿sí? Porque es una información pues que la empresa nos va a llegar a dar a nosotros, ¿no? Fuentes primarias, tenemos las entrevistas al personal de la empresa. Observación, tenemos que identificar o observar qué es lo que está haciendo la empresa, cómo está trabajando y demás. Encuesta al personal y documentación de la empresa. Aquí en la documentación podemos analizar el sector histórico, podemos analizar el historial de las ventas de la empresa, en qué gestión generó más ganancias, en qué gestión generó menos ganancias, ¿no? Entonces, esto prácticamente está relacionado a la información de la empresa. También tenemos las fuentes secundarias. Dentro de estas fuentes secundarias tenemos la documentación bibliográfica y la recopilación documental. Aquí en la documentación bibliográfica nos va a servir a nosotros al momento de realizar una investigación de mercado, pues vamos a poder identificar de cierta manera con la revisión bibliográfica, va a ser como un apoyo que nosotros vamos a tener al momento de poder plasmar algún concepto o alguna estrategia que sea para beneficio de la empresa. Esta documentación bibliográfica también, cuando nosotros analizamos este tipo de investigaciones, se le llama también como marco teórico, ¿sí? Entonces la documentación o el respaldo que nosotros vamos a tener, pues va a llegar a ser los conceptos verídicos según a los libros y qué tipo de estrategias se puede llegar a aplicar.
¿no? La recopilación documental pues la podemos hacer mediante libros, revistas, páginas de internet, periódico, algún artículo que hayan llegado a escribir, etcétera, ¿no? Estas son las más comunes que se llegan a utilizar, se les maneja de esta forma, fuentes primarias y las fuentes secundarias. Bien, también nosotros analizamos lo que es el diseño de la muestra y recolección de datos. Es muy importante para realizar el trabajo de campo. ¿Por qué? Porque esto nos va a identificar a nosotros, saber qué tipo de probabilidad es lo que vamos a utilizar para la determinación de la muestra. Porque esta muestra a nosotros nos va a identificar a cuánta cantidad de población tenemos que encuestar, ¿no? Para ello tenemos dentro de la muestra tenemos de probabilidad y sin probabilidad. El método probabilístico también se le llega a llamar, que tenemos el inciso A. Determinación de la muestra y determinación del universo y de la muestra. Aquí ya les estoy explicando con ejemplos. La determinación del universo, ejemplo de una investigación. El universo determinado para realizar la investigación, esto está orientado al planteamiento del problema, ¿no? El universo determinado para realizar la investigación está constituido por habitantes de la provincia cercana de la ciudad de Cochabamba, por zonas estratificadas y por edades. ¿Qué quiere decir? Aquí ya estamos identificando dónde es lo que vamos a realizar nuestra investigación de mercado y a quiénes va a estar orientado nuestra investigación de mercado. Aquí, para determinar el universo, tengo que identificar a dónde voy a llegar con mi encuesta. Aquí, si ustedes pueden observar, pues estoy diciendo, voy a llegar solamente a la provincia cercana de la ciudad de Cochabamba por zonas y ya estoy haciendo una segmentación de mercado. Estoy utilizando la segmentación geográfica acá y después voy a hacer una segmentación demográfica. Digo acá, por edades que comprenden entre los 15 a 75 años. Entonces, mis encuestas van a estar orientados a estos dos puntos importantes. A la ciudad de Cochabamba, provincia cercano, solamente cercano, y mis encuestas van a estar orientadas a aquellas personas que están entre el rango de 15 a 75 años de edad, de ambos sexos, ¿no? Siendo de esta manera un universo de 517.024 habitantes, según la INE, que es el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos segmentando nuestro mercado, jóvenes, estamos segmentando en relación a la segmentación geográfica y demográfica. En esa segmentación que nosotros estamos haciendo, tengo un universo de personas de 517.024 habitantes, ¿sí? Esto nos va a servir para que nosotros podamos identificar nuestra muestra. Determinación de la muestra. Tengo un ejemplo. Para la determinación del diseño de la muestra se trabajará con un universo infinito. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de personas a las que vamos a llegar las encuestas, ¿no? No podemos llegarlas a seleccionar, a decirles, a ver, a ti te voy a seleccionar porque me caes bien, no es así, ¿no? Cuando se hace una investigación, pues nosotros tenemos que tomar esos dos parámetros de 15 a 75 años y tendremos que tomar al azar. Debido al número de población existente en la ciudad de Cochabamba cercano, el método utilizado para la determinación de la muestra es el método probabilístico. Por eso se dice, no tenemos que encuestar prácticamente a las personas de 15 a 75 años de forma probabilística, no podemos seleccionar, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo este tipo de investigación. Para la formulación del tamaño de la muestra se utiliza esta fórmula beta. En algunos libros pues puede llegar a variar, en vez de K puede ser otra letra, ¿no? Pero el resultado va a llegar a ser mismo. Cada una de estas letras que ustedes pueden observar, cada una de ellas tiene su propio significado. Bien, empecemos a detallarlas. Dice N, aquí está N, no está N minúscula, N mayúscula, dice que es la población de Cochabamba, provincia cercana. Recordemos que nuestra población es de 517.024 habitantes, puesto que esa va a ser nuestro universo, ¿sí? K, que es el nivel de confianza, que es 1.96. Aquí está K y simplemente aquí estamos reemplazando los valores, ¿no? K. P y Q son la probabilidad a favor y la probabilidad en contra. Aquí está P por Q. Población a favor por la población en contra.
Aquí simplemente estamos sacando el porcentaje y estamos poniendo o estamos reemplazando los valores en nuestra forma, ¿no? Aquí está, que significa el error de estimación, ¿no? Entonces siempre cuando nosotros realizamos alguna encuesta, algunos estudios de mercado, pues vamos a tener lo que es un error de estimación, que todas las personas no nos van a dar la respuesta correcta, ¿no? Entonces esto equivale a un 5%, ¿no? Y aquí n reemplazamos nuevamente por la población de Cochabamba menos 1, ahí está menos 1, más k, que de cierta manera es el nivel de confianza, que es el 1.96. Este 1.96 sale de la ecuación lineal que se maneja dentro de la materia de álgebra, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir acá. Tengo probabilidad o población a favor y población en contra, ¿no? Ahí está, ¿no? Y aquí también se está llegando de cierta manera pues a reemplazar los valores. Una vez que nosotros tengamos ya los valores según nuestra ecuación, pues lo vamos a dividir, vamos a hacer las operaciones matemáticas que las tenemos que hacer y nos va a salir a 384 personas encuestadas. ¿Esto para qué nos sirve? Para que nosotros identificamos a cuántas personas vamos a encuestar, a cuántas personas de cierta manera va a ir orientada mi investigación de mercado. Recordemos que hemos hecho una segmentación de mercado, que hemos dicho que simplemente lo vamos a tomar en cuenta de la provincia de Cercado, de la ciudad de Cochabamba, y a personas que oscilan entre las edades de 15 a 75 años. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que voy a encuestar solamente a la provincia Cercado de la ciudad de Cochabamba, aquellas personas que comprenden entre las edades de 15 a 75 años, de forma probabilística, de forma general, sin llegar a escoger a las personas a las que yo voy a llegar a encuestar, ¿no? Para esto nos sirve. Cuando realizamos una investigación de mercado, yo voy a necesitar realizar las 384 encuestas. ¿Para qué me va a servir eso? Para poder realizar lo que son estas tablas que ustedes observan, ¿sí? Para poder interpretar de cierta manera los datos que he podido obtener según la encuesta. El análisis e interpretación de datos. Una vez que tengamos las encuestas, tenemos que realizar la tabulación, ¿sí? Que consiste simplemente en el conteo del número de respuestas de cada pregunta. Supongamos que tenemos 384 personas encuestadas. De esas 384 personas, en la primera pregunta se ha lanzado si el producto, si el consumidor conoce o no conoce el producto. Entonces tenemos que empezar a cuantificar cuántas personas me han dicho que sí y cuántas personas me han dicho que no. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar mediante porcentajes y ver de cierta manera de la participación de nuestro producto frente a la competencia, frente al gusto del consumidor, ¿no? Y para identificar de cierta manera diferentes tipos de estrategias. Para eso nos sirve este análisis e interpretación de datos. Se lo realiza de forma estadística. Tenemos también la elaboración del informe de la investigación. Una vez que tengamos las tabulaciones, los datos necesarios que puedan facilitar lo que es al empresario, pues pasamos a realizar la elaboración del informe de la investigación. Primer punto dice, considere la audiencia a la cual va dirigido en base a una selección determinada. Tenemos primeramente que considerar la audiencia, a quienes está llegando a ser dirigido nuestra investigación. Mantenga presente el objetivo, es muy importante. Si el objetivo es plantear estrategias de promocionales, pues siempre nuestro trabajo va a estar orientado a ese punto. Sea selectivo y sea objetivo. Muy importante, no podemos llenar nuestro trabajo con un montón de hojas sin llegar al objetivo principal. Escribe claramente el informe y empezando a narrar de forma ordenada para que el empresario pueda ver cuál ha sido el resultado de esa investigación de mercado, tomando en cuenta o considerando los datos estadísticos que el señor que ha realizado la investigación de mercado pues llegue a plasmar las respuestas de las encuestas que se han realizado. También tenemos la guía para una auditoría de marketing.
No solamente esta auditoría se realiza al factor económico ni tampoco al área de recursos humanos, también se realiza para el departamento de marketing. Para ellos tenemos que responder diferentes preguntas para identificar de cierta manera qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó. Para ello tenemos que analizar el primer punto que dice cuáles son los principales mercados de la organización. Identificar cuáles son los mercados principales. Pueden ser los supermercados, las tiendas, el mercado popular, pero esto va a depender mucho de las características del producto. Tenemos por otro lado cuáles son los principales segmentos de cada mercado. Cada empresa obviamente que tiene una segmentación de mercado. Todas, ¿no? Identifica cuáles llegan a ser su mercado objetivo o su mercado meta o a dónde quiere llegar. Para ello la empresa tiene que saber segmentar el mercado, segmentar por zonas geográficas, por zonas demográficas, dependiendo mucho cuál es la característica de la empresa y cuáles llegan a ser las características del producto. ¿Cuál es la ubicación geográfica, valor de demanda de cada segmento? Identificar de cierta manera la segmentación demográfica. ¿Dónde se encuentran más nuestros clientes? ¿Dónde está la competencia? ¿No? Entonces, esto nos va a ayudar de cierta manera a nosotros ubicar de forma geográfica qué es lo que está pasando con ese mercado. En ese mercado tenemos más competencias o en el otro mercado tenemos menos competencias y el producto es más aceptado, ¿no? Entonces, se analiza de diferentes factores. Por otro lado, tenemos quiénes son los clientes más importantes. Cada empresa tiene una cartera de clientes. El objetivo es de cierta manera pues incrementar esa cartera de clientes, pero sin descuidar a nuestros clientes importantes, porque ese cliente importante o ese cliente fiel nos va a generar ganancias cada mes. También tenemos cuál es la participación en el mercado, cuál es la participación de nuestra empresa dentro del mercado, si es competitivo o no es competitivo con otras empresas, si el consumidor acepta bien el producto o quiere el consumidor productos innovadores o productos nuevos, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento de las ventas del principal producto? Recordemos que un producto puede ser considerado producto estrella, productos vacas lecheras, productos incógnitos y productos perros, analizando la matriz Boston. Entonces aquí tenemos que identificar el comportamiento de las ventas de los principales productos. ¿A qué categoría de cierta manera está orientado cada producto? ¿Sí? Para identificar de cierta manera diferentes tipos de estrategias. ¿Cómo se han comportado los últimos 3 o 4 años? Se realiza una análisis considerando las proyecciones de ventas de la empresa, ¿no? También tenemos, casi ya terminando, cuáles son las empresas competitivas en el rubro. Al momento de realizar un análisis externo, simplemente identificamos, ¿no?, qué empresas llegan a ser competitivas con nuestra empresa y con qué empresas tenemos que ir peleando y ganando mercado. ¿Está bien estructurado el producto, precio, plazo y promoción? Es muy importante analizar esto, ¿no? ¿Está estructurado bien el producto, precio, plaza y promoción? Recordemos que el producto, plaza, precio y promoción pues llegan a ser las variables controlables de la empresa, ¿no? Entonces, de manera interna pues la empresa va a empezar a identificar si está o no está bien estructurado las 4 P's del marketing, ¿no?, que es producto, precio, plaza, promoción. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro producto? ¿O qué es lo que está pasando con el precio, canal de distribución o promoción? Estos puntos que yo les acabo de explicar pues también nos puede ayudar a identificar lo que es un problema, para ver qué es lo que está pasando de manera interna de nuestra empresa, como también de manera externa. Bien, esto es lo que les puedo explicar dentro de una investigación de mercado.